RTP. Está con nosotros Mateo Estrella, ministro de Turismo. Con él vamos a hablar sobre las proyecciones que esperamos a las positivas en el turismo interno y en el turismo externo, ¿no? Aquí en el Ecuador, de extranjeros. Bienvenido, señor ministro, a la mañana en RTP. Muchas gracias, un gusto estar aquí en este prestigioso medio de comunicación. Un gran saludo a todos los que están por allá. ¿Qué beneficios, señor ministro, hemos podido, digamos, encontrar? Ustedes han podido más bien determinar por ejemplo, estos programas que llevan un muy buen tiempo de la reducción del IVA al 8% en épocas de feriados, en teoría los programas para facilitar créditos a las empresas turísticas, la extensión reciente del feriado? ¿Qué programas que han aplicado los últimos dos gobiernos han podido funcionar para ustedes? ¿Y qué esperarían replicar o qué esperarían aumentar? Bueno, sí, muchas gracias. A ver, el turismo es una fuente de ingresos muy importante para el país en dos niveles. A nivel del turismo interno, es decir, el dinero que ya se encuentra en el Ecuador circulando y que efectivamente necesita tener también un fomento para que ese dinero continúe circulando. Y luego a nivel del turismo receptivo, es decir, del turismo internacional que llega al Ecuador y que evidentemente esto trae nuevas divisas, nuevas fuentes de financiamiento para el país también. Entonces, esos dos frentes son los frentes en los que el Ministerio de Turismo se encarga. El primero, el turismo interno, se nutre, por supuesto, de más feriados, de incentivos para que los ecuatorianos continúen viajando, como la reducción del IVA, donde hemos visto unos muy buenos resultados. En realidad, el último feriado del 1 al 5 de enero fue un feriado realmente que superó todas las expectativas, un feriado donde se movieron más de $150 millones, hubieron más de 1.5 millones de personas desplazándose en Ecuador, lo que fue altamente significativo para la economía, ¿no? Y luego en el tema de los visitantes extranjeros, estamos en este año haciendo una serie de actividades también a nivel internacional para motivar que ese visitante extranjero siga viniendo al Ecuador, siga realmente teniéndole al Ecuador como una de las opciones de viaje. El Ecuador es un mercado de nicho de varios aspectos importantes que el turista internacional busca. Entonces de eso nos da mucha, perspectiva al Ministerio de Turismo, porque no hay que olvidarse que el turismo aporta más del 2.8% del Producto Interno Bruto, damos de empleo a más de 600,000 personas de forma directa a nivel nacional. Entonces, esto hace que debamos proteger y defender esta actividad tan importante para la economía nacional. Ministro, y en este sentido, usted ha señalado los datos del último feriado que hemos pasado, pero también quisiera saber si existe un balance ya de cómo se estaría aprovechando la nueva ley de turismo, cómo se lleva a cabo. Por ejemplo, en esta ley se estableció un fondo para poder tener justamente esta cartera de Estado y se aumentó la capacidad de aquello. ¿Cómo avanza? ¿Cuáles son los balances? ¿Y cómo se proyecta también para este 2025? De manera muy optimista, en realidad, efectivamente, el fondo de promoción que la ley de turismo estableció es un fondo que ya está operativo, es un fondo que ya tiene una asignación importante presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces eso nos va a permitir promocionar mucho más de Ecuador. A veces nos preguntamos, ¿por qué los países competidores de Ecuador en turismo, por qué Perú, por qué Colombia, por qué Costa Rica tienen más visitantes y por qué han tenido un desarrollo turístico mayor de Ecuador? Y la respuesta es sencilla, porque han invertido más dinero en su promoción. Hay países que han invertido ingentes cantidades de dinero en promoción en los últimos 20 años y eso les ha llevado a tener más visitantes. Ecuador está un poco retrasado con eso, pero gracias a las políticas del gobierno nacional, del presidente Noboa, la decisión, se pudo efectivamente crear ya este fondo. Este fondo está creado ya, va a estar en plena operación a partir del 1 de marzo. Y eso nos va a permitir tener mucha más presencia internacional en los mercados, hacer campañas mucho más fuertes para atraer visitantes, lo que es altamente importante. Entonces, la ley que se aprobó en el mes de abril pasado es una ley que está poniéndose en vigencia y hay algunas cosas que se han ido cumpliendo, hay otras que están en proceso porque la misma ley nos da unos tiempos para ello, pero digamos que vemos con optimismo lo que va a pasar con el sector turístico. Pensamos que este año, el año 2025 en el que estamos, va a ser un año muy interesante para el turismo, tanto receptivo cuanto internacional.
Señor ministro, ¿cómo van ustedes? Sabemos que no realizan obras físicas, pero ¿cómo van ustedes con la coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, con los GATS, sean estos provinciales o municipales, para ir dotando de infraestructura? Por ejemplo, le pongo un caso aquí de nuestro panel. Nuestra compañera Larisa Marangonis tuvo un grave accidente descendiendo el Cotopaxi, realmente muy grave, pudo haberle costado la vida, pero al llegar al refugio no había una camilla, no había un collarín, no hubo quien la atienda profesionalmente, no había un contacto con una ambulancia para trasladarla, tuvo que hacerlo pues por sus propios medios y con quienes la acompañaban. Pocos días después falleció por una descompensación, luego un infarto, un turista norteamericano. Y en temas de cosas básicas, acá cuando menos en la costa, tenemos playas muy hermosas, pero que carecen de servicios fundamentales, ¿no? No hay sanitarios, no tienen los turistas donde hacer sus necesidades, y eso es básico, importante para evidentemente el bienestar de los turistas y conservar el medio ambiente, porque en muchos casos se mezclan las aguas negras, ya usted sabe en qué termina eso. ¿Cómo están coordinando ustedes, sabiendo que no es una responsabilidad directa del ministerio, pero sí es importante que lo coordinen, y cómo ha sido la respuesta con el Ministerio de Obras Públicas, con quienes están ocupados del manejo de los parques nacionales y con los GATS, sean estos provinciales o seccionales? Sí, efectivamente, ese es un aspecto muy importante a tener en consideración, estas competencias distintas que tenemos en el Ecuador, y como bien anota usted, nosotros hacemos una competencia de coordinación. En cuanto a la coordinación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es permanente tanto en el tema de que las carreteras estén en buen estado. Sabemos que estamos viviendo una época invernal que está empezando, entonces de cara al próximo feriado también de carnaval, que va a ser los días 1, 2, 3 y 4 de marzo, estamos coordinando ya para que exista una preparación de cierto tipo de maquinarias que estén listas. Si es que hay una lluvia intensa, ¿no es cierto?, se debería esa carretera arreglarse de forma inmediata, que las vías estén expeditas para ese feriado. Entonces la coordinación con el ministro Luque es permanente en este sentido. Luego, en los temas de seguridad también tenemos una coordinación permanente con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, efectivamente, para garantizar, ¿no es cierto?, la seguridad. Con el tema de la seguridad vial también esa coordinación es permanente. Con los parques nacionales ecuatorianos tenemos una buena coordinación. Estamos conscientes de que los parques nacionales ecuatorianos necesitan una mayor calidad de servicios turísticos. Entonces, esa va a ser una apuesta muy grande que el gobierno tiene que hacer en los próximos años para efectivamente hacer que los servicios turísticos dentro de las áreas naturales protegidas sean servicios turísticos concesionados. Es decir, yo creo que ahí hay que tener una fuerte apuesta para que haya un privado que pueda ejercer cierto tipo de competencias dentro de los parques nacionales, respetando, por supuesto, los planes de manejo de los parques, pero nos parece fundamental que se debe mejorar ese servicio turístico, todas las respuestas a las necesidades de los visitantes. Entonces, esto nos parece fundamental. Y en cuanto al tema de las playas, sí tenemos una estrecha coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, que son los responsables de las playas. El Ministerio de Turismo tiene un programa que se llama Playas Turísticas Sostenibles, donde motivamos a los GATS a aplicar a los principios de playas turísticas sostenibles, donde hay toda una metodología para que ellos puedan dotar a estas playas de servicios, ¿no? De servicios, primero, que garanticen a los turistas la calidad que esa playa ofrece, pero también después hacer que esa playa esté protegida contra el exceso de basura, la contaminación, como bien dice usted, todo el tema de hacer análisis de agua para que las aguas donde se bañan las personas sean aguas que no estén contaminadas. Entonces, justamente el día de mañana vamos a entregar 2 certificados de playas sostenibles de la ciudad de Manta, que han cumplido con todos sus parámetros que están ahí. Entonces es un llamado también para que la gente vaya y prefiere esas playas sostenibles que tienen ya un control, digamos, mucho más estrecho en todos los sentidos, que de alguna forma están ahí estructurados. Ministro, quisiera preguntarle sobre las Islas Galápagos y las políticas públicas que están implementando para preservar nuestro patrimonio biodiverso, y también sobre esta intromisión de ciertas especies que atacan a nuestras especies endémicas y cómo proteger todas las, digamos, fauna que existen en las Galápagos de los turistas que pueden no cumplir con todas las normas necesarias.
Bueno, hay que saber que Galápagos es un sitio muy especial, no solo del Ecuador, sino también de la humanidad, ¿no? Y Galápagos tiene una connotación que algún momento su crecimiento es limitado, es decir, el turismo en Galápagos va a ser limitado por una simple razón, porque evidentemente hay una política de protección del archipiélago, entonces al ser patrimonio natural de la humanidad, eso implica que el crecimiento de Galápagos en cuanto al número de turistas que va a recibir va a ser limitado. Tenemos una política pública muy interesante junto al Parque Nacional Galápagos, que es la política de ecoturismo con un enfoque regenerativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el modelo en el que se basa Galápagos es el modelo de ecoturismo responsable, sostenible, pero al mismo tiempo estamos intentando hacer que el visitante que va a Galápagos sea un visitante que deje el entorno mejor de cómo lo encontró. Entonces, esa es una característica importante que estamos introduciendo durante esta gestión, y nos parece que esa es una posibilidad importante de que ese crecimiento sea un crecimiento responsable, ¿no? Hay una tasa de entrada a Galápagos que subió, evidentemente, también para que el dinero que entre a Galápagos vaya en beneficio también de la población local. Estamos convencidos de que esa población necesita también producir, necesita trabajar, y yo creo que todos los principios de la sostenibilidad en este caso son muy importantes, pero Galápagos es una joya que tenemos, es una joya que debemos preservar. El turismo es una actividad que también, por supuesto, menos que otras actividades, pero causa unas consecuencias, y esas consecuencias deben ser efectivamente moderadas y deben tener unos impactos que sean minimizados a través de estas políticas que se están trabajando, pero la audiencia debe saber que la política pública en Galápagos es una política de turismo responsable, de protección, por supuesto, y una política que nos lleva a que ese tesoro natural siempre esté con nosotros y se preserve para futuras generaciones. Ministro Estrella, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP. ¿Algo más que usted quisiera agregar sobre su cartera de Estado dentro del tema turístico, y también de algún proyecto que vaya a estar en algún corto plazo ya exponiéndose a la ciudadanía? Bueno, primero les invitamos a que sigan todas las actividades turísticas que hay en el Ecuador a través de las redes sociales, de los medios que el Ministerio de Turismo maneja. Y yo creo que es importante que como ecuatorianos estemos enterados, ¿no?, de todo lo que sucede turísticamente en el Ecuador, para que seamos como ecuatorianos buenos anfitriones y también buenos visitantes, ¿no? Buenos visitantes en el feriado que viene de Carnaval. Invitamos a la audiencia a visitar el país en la época de vacaciones que estamos en la costa. También invitamos a que las familias puedan desplazarse hacia la sierra, hacia la Amazonía, hacia Galápagos, que fomentemos este turismo interno. Tenemos una campaña actualmente al aire que es Deja de ser extranjero en tu tierra, ¿no?, que básicamente pretende eso, pretende que los ecuatorianos conozcamos primero lo nuestro. Entonces hacemos una cordial invitación para eso, y también les comentamos que tenemos más de 30 actividades que están previstas para este año en el extranjero, para efectivamente hacer que más turistas internacionales vengan acá. Y cuando veamos un turista internacional, demos la mejor sonrisa, demos la información. El ecuatoriano es una persona muy amable, muy buena, y yo creo que esa imagen necesitamos proyectar, y los visitantes necesitan también sentirse bien atendidos. Entonces, un llamado a la ciudadanía para que si vemos a un turista nacional o extranjero en las calles, si vemos a alguien que está perdido, le demos buenas indicaciones, le demos una buena información, y hagamos que el Ecuador siga creciendo en materia de turismo. Gracias, ministro, por habernos acompañado en la mañana en RTP. Muy amable. RTP.